¿Quién avalará la propiedad privada en una blockchain? La fuerza, quien tenga la fuerza. Ese es, en última instancia, y sé que suena muy crudo, pero en última instancia, la propiedad privada se defiende por la fuerza. Y aquellos que no tienen fuerza para defender su propiedad, generalmente la pierden. Blockchain no es más que un registro. Y hemos visto en la época más álgida, por ejemplo, del cacicazgo en Latinoamérica, la gente tenía registros de propiedad y aún así los caciques locales los despojaban. Hemos visto despojos de todo tipo de propiedades, desde grupos indígenas, grupos marginados, ejidatarios, campesinos. A final de cuentas, el registro de la titularidad de algo no implica la protección, o por lo menos la protección real de ese activo. En una última instancia, puedes demostrar que es tuyo, pero si esa demostración es ignorada o es supeditada a la defensa física de esa propiedad, estás en una desventaja. ¿Quién lo avalará? Quien pueda civilmente reconocer la validez de esa información. El registro en sí mismo puede ayudar y en una situación de normalidad jurídica a veces ayuda, pero, por ejemplo, los pleitos agrarios por propiedad de tierras, por ejemplo, son problemas legales que se pueden llevar décadas en resolver. ¿Quién avala la propiedad privada? Puedes tener un sustento de propiedad, pero en términos de propiedad, la posesión es el 90% de la titularidad. El voto utilizando blockchain, se hizo una mención en el capítulo de Billions, unos a favor, otros en contra, sobre todo porque se sabe que un voto en la blockchain no se puede modificar evitando la corrupción. No, esa idea del voto en la blockchain me parece que es una solución buscando un problema. El problema de las elecciones y los procesos democráticos no son en cómo almacenas la información. Ese nunca ha sido el problema. Puedes mantener los resultados de una elección en una base de datos encriptada con un timestamp cifrado, con un esquema multifirmas, y puedes mantener la información igualmente segura. No necesitas una blockchain, no necesitas nada de eso. El problema de los procesos democráticos están, la mayoría, antes de que la gente llegue a depositar su voto. Ahí es donde se da la mayor manipulación, las mayores presiones, compra de votos, corrupción. Hay mucho más que sucede antes de que la gente llegue a depositar su voto. Después está lo que mencionaba hace un momento, que era quién cuenta los votos. Y finalmente, si el comité o el grupo que cuenta los votos cuenta 100 a favor de un candidato y 50 a favor de otro, no importa qué es lo que pongan en la blockchain. Si al momento de contar los votos modifican el resultado de la elección, lo pueden poner en la blockchain o lo pueden poner en una base de datos o lo pueden poner en donde sea y realmente no cambia. Entonces, el problema del proceso electoral como tal nunca ha sido el de cómo salvaguardas los datos. Nunca ha sido un problema técnico, es un problema eminentemente político. Y honestamente dudo mucho que una implementación en la blockchain sea siquiera... No creo que resuelva ningún problema. Esa es la realidad. Definitivamente sé que hay mucha gente que ha hecho carrera y ha hecho mucho dinero vendiendo esta solución mágica de la democracia en la cadena de bloques, pero la realidad es que no resuelves el problema fundamental porque el problema sigue siendo humano. Y esto aplica al proyecto de Aragon, por ejemplo, que ese es un proyecto que como exploración me parece muy interesante, pero la realidad es que por más automatizado, por más transparente que sea una organización, estamos hablando de una organización de personas
y muchos de los problemas que tienen las organizaciones no son por la tecnología, no son porque la gente no se pueda comunicar, o no es porque la gente no pueda compartir datos, o no es porque la gente no pueda seguir ciertos procesos. El problema de las organizaciones es que son organizaciones de personas y las personas tienen sus propios intereses, tienen sus propias sus propias preconcepciones, sus propios prejuicios. Ese es el problema fundamental de las organizaciones. No es técnico, no es tecnológico. Y Aragon, aunque me parece como exploración interesante, creo que no reconoce ese problema fundamental, que no importa si estamos a 1000 kilómetros o a 10 kilómetros, mientras sea una organización de personas, vamos a tener los problemas que los humanos tenemos, porque somos humanos los que estamos participando, tomando decisiones, estamos protegiendo nuestros intereses, estamos demostrando nuestras simpatías, nuestras animadversiones, creo que sí es una palabra, y es un problema fundamentalmente humano, no es de orden técnico. Si quieres conocer de qué se trata Bitcoin, qué es Bitcoin, un curso de 10 lecciones, los fundamentos de Bitcoin en 10 lecciones sencillas, entregadas vía correo electrónico. Te puedes registrar, es totalmente gratuito. Simplemente pones aquí tu correo electrónico y empiezas a recibir las 10 lecciones, que es bitcoin.co. Es un recurso gratuito que puedes compartir o utilizarlo si quieres saber más a detalle cómo funciona Bitcoin y qué es. ¿En qué podría afectar la computación cuántica cuando llegue al sistema de encripción SDSA de Bitcoin que asocia asimétricamente la llave pública con la llave privada? Si se rompe, ¿qué solución habrá? Comentaba que las computadoras y la encripción es la carrera del policía y el ladrón. Es una carrera que no termina. Todos los algoritmos de encripción, no solo el de Bitcoin, sino algoritmos de encripción de sistemas de control de misiles, comunicaciones militares, sistemas bancarios, bancos centrales, todo lo que lleva encripción tiene una vida útil, tiene un periodo de vida útil. Hace 30 años, con el equipo existente, era imposible romper la encripción del algoritmo SHA-1. Hoy en día es posible y es la razón por la que ya no utilizamos SHA-1 para aplicaciones de misión crítica, utilizamos SHA-256 o SHA-512. La mayoría de los sistemas militares en este momento tienen encripciones, están haciendo el upgrade de la encripción van en 2024 fue, me parece que el año pasado empezaron la transmisión, la transición de sistemas de 1024 bits a 2048. A lo largo de este año van a hacer esa transición a 2048 bits de encripción para sistemas militares. Entonces, eventualmente Bitcoin tendrá que hacer un upgrade y tendrá que hacer un cambio del algoritmo de encripción. Eso ya es conocido, es un problema recurrente para los criptógrafos, la gente dedicada o especializada en algoritmos de encripción. Saben que eventualmente esos algoritmos se volverán obsoletos, que habrá la capacidad suficiente para que en un tiempo razonablemente corto se pueda vulnerar esa encripción. Vamos a ver qué pasó con Bitcoin esta semana. La semana pasada marcábamos esta cuña bajista donde veíamos que el precio todavía tenía un pequeño espacio para tal vez hacer una última subida antes de una caída. Pues bien, al final sí que tuvimos una caída considerable de casi un 20% si lo tomamos desde el punto más alto, lo que quiere decir que este patrón chartista de Falling Wedge se cumplió, así que lo vamos a quitar porque ya no lo vamos a necesitar más. Si recordamos el video de hace 2 semanas, les decía que el movimiento que teníamos en este entonces me hacía acordar a este movimiento de hace un año donde tuvimos fuertes subidas y fuertes bajadas. Entonces, con esta nueva información que tenemos de estas últimas 2 semanas, podemos seguir trabajando sobre la misma hipótesis.
Y fijémonos en este primer movimiento a la baja que llegó más o menos a la parte media del canal y de ahí fue a intentar buscar al máximo anterior. Y si miramos en el mercado actual tuvimos un movimiento bastante similar donde el precio cayó con fuerza y fue a buscar también la parte media del canal y posteriormente también intentó buscar el máximo anterior. Así que con todo esto podemos recrear un escenario similar donde estamos entrando ya en un cambio de tendencia, por tanto nuestro escenario quedaría más o menos así. Pero antes de seguir es importante hacer una aclaración. Primero que no necesariamente todas las reversiones se dan de igual manera, acá sigue siendo perfectamente posible que el precio haga un nuevo máximo y luego caiga. Parecido a lo que tuvimos acá y a lo que tuvimos acá. Como también es perfectamente posible que estemos en una reacumulación y vayamos nuevamente al alza. Así que lo que yo propongo es siempre trabajar sobre hipótesis, ya que estas son las que nos van a ayudar a tomar decisiones y más adelante les voy a dar un ejemplo. Bien, siguiendo con nuestro escenario podríamos esperar una nueva caída fuerte que llegue más o menos a esta intercepción y de darse es importante ver dónde para ese movimiento porque eso nos daría información ante qué patrón estamos. Por ejemplo, si para antes del mínimo anterior, tal vez estemos ante un triángulo simétrico, pero si para el mismo nivel, tal vez estemos ante un triángulo bajista. Por tanto, nos mantenemos en nuestra hipótesis y esperamos a tener más información. Ahora sí, ¿por qué es importante tener un escenario y trabajar sobre él? Bueno, porque en caso que hagamos trading manual es el que va a determinar dónde es seguro operar y dónde no. Por ejemplo, yo llevaba un par de meses sin operar porque, como ya lo dije en muchos videos, me gusta operar a la baja. Entonces, gracias a tener zonas importantes en el gráfico para trabajar esta semana, volví a buscar una entrada. En este caso entré en short en los 9.750 aproximadamente y salía en los 9.350, todo esto con un apalancamiento de 5x. Lo cual operé esta pequeña onda de corrección y la operación no tuvo ningún contratiempo, de hecho fue una operación bastante fácil con una ganancia bastante grande, teniendo en cuenta que opero con poco dinero cuando hago trading manual. Entonces por eso es importante tener zonas relevantes en el gráfico y por supuesto una estrategia probada. Y también es preferible operar poco, pero las operaciones que sean de calidad. Por último pasemos a nuestra estrategia tendencial. Y vemos que cerró el long que veníamos siguiendo y al final cerró con un 27% de ganancias. Luego entró en short donde ya cerró con una pérdida del 3,5% y en este momento ahora está en long con una ganancia de alrededor del 4% y como podríamos estar en una distribución, espero que esta estrategia pueda perder algunas operaciones en las próximas semanas, incluso esta operación que en este momento está ganadora puede terminar como una operación perdedora, pero sabemos que esta estrategia va a tener ganancias en la próxima tendencia, que es lo que nos interesa, así que yo la dejo como está, que siga operando automáticamente. Y que ahora mismo la estoy seteando para que opere sobre mi bot, que ya está en modo beta, pero está disponible solo para los que hacen parte de la comunidad de trading cuantitativo. Así que si quieres aprender a crear e implementar estrategias de trading de forma automática, puedes entrar ya mismo a la primera comunidad de trading cuantitativo de Bitcoin y criptomonedas y el link está en la descripción. Así que nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Es posible que un gobierno persiga la dirección de una billetera, restrinja algún modo o prohíba. ¿Cómo dejar el menor rastro posible al mover tus criptos? ¿Cómo dejar el menor rastro? Necesitas checar el seminario de OPSEC y criptoactivos. Ahí hablo con mucho detalle de estos niveles de seguridad de los que tienes que estar consciente para proteger tu privacidad y tu seguridad física. En cuanto a que el gobierno restrinja alguna billetera, sí ha sucedido. Hay una demanda, hay una figura legal aquí que se llama confiscación, no sé cómo lo traduciría, pero es un aseguramiento civil, sería una traducción más o menos aproximada, que básicamente es una figura en la que el objetivo o el sospechoso de un crimen no es una persona, sino es una cosa. Lo puedes checar en Google o en cualquier buscador, busca. Hay demandas que el gobierno de los Estados Unidos demanda a 2 Ferraris y un bote, o el gobierno de Estados Unidos demanda a aproximadamente $17,500 en efectivo. Ese es un mecanismo que utilizan
para asegurar bienes sin tener que pasar por el proceso legal. Ha sucedido, hay una demanda que es el gobierno de Estados Unidos contra 3 o 4 direcciones de Bitcoin. ¿Qué significa eso? Realmente no significa nada. No lo pueden confiscar. La única forma en la que el gobierno puede tomar posesión de esos activos es si tiene las llaves privadas. Si no tiene las llaves privadas, no lo pueden confiscar. Lo pueden marcar como una dirección sospechosa y eso lo que va a suceder es que cuando esos fondos lleguen a un exchange, el exchange va a congelar las cuentas, va a denunciar a los usuarios, va a tener consecuencias posteriores, pero el gobierno no puede evitar que una transacción se efectúe. Esa es la resistencia a censura. La resistencia a censura no te protege de las consecuencias de una transacción. Esto es una distinción importante. No quiere decir que puedas comprar 2 toneladas de cocaína y no va a pasar nada. Muy probablemente esa transacción tenga consecuencias. Resistencia a censura significa que el gobierno no puede impedir que esa transacción se lleve a cabo. ¿Qué pasa después? Bueno, puede tener muchas implicaciones. Entonces, no la puede prohibir, no la puede restringir. Y hablando específicamente de Bitcoin, hay otras redes en las que no solo lo puede hacer, sino que lo ha hecho. En Ripple, por ejemplo, han congelado fondos, revertido transacciones, no el gobierno, pero un tercero, que para efectos prácticos es lo mismo. Y la única forma en la que un gobierno puede obtener esos activos es si tiene las llaves privadas. Sin llaves privadas no tiene los activos, aunque tenga identificadas las direcciones.